Desde la capital, Jerusalén, el rey Ezequiel sabía que un ataque asirio era inevitable. Se apresuró a fortificar la ciudad y mandó excavar un acueducto subterráneo en un intento desesperado por proteger el suministro de agua en la ciudad en caso de un cerco. El plan de Ezequiel funcionó. La Biblia nos cuenta que Dios salvó a Jerusalén y el rey asirio volvió avergonzado a su tierra. La versión del conflicto que escribió Sanherib se halló en un prisma de barro desenterrado en Nínive. Coincide con la historia bíblica hasta en los pormenores más rigurosos, aunque su punto de vista es radicalmente diferente. Sanherib dice: pero en cuanto a Ezequiel, el judío que no se arrodilló a mi yugo, me acerqué y conquisté 46 de sus poblaciones fortificadas. El terrible resplandor de mi señorío le aplastó. Bueno, las dos historias se cuentan desde puntos de vista contrarios, pero están de acuerdo. Si tuviéramos que contar lo que nos ha pasado, usted lo contaría de una manera y yo de otra. Tenemos la historia de la invasión de Judea por Sanherib. Cada versión trata el mismo evento histórico sin ninguna contradicción. Claro que la única contradicción está en la explicación de la derrota de Sanherib. En la versión de Sanherib, Ezequiel está encerrado en Jerusalén como un pájaro enjaulado, pero en la Biblia los ejércitos asirios fueron repelidos por las murallas de Jerusalén. Es quizás el primer ejemplo de censura selectiva. El Dios de los israelitas tiene la última palabra. Derribaré al asirio en mi tierra. Por la voz de Yahvé, los asirios serán derrotados. Isaías capítulo 6. La Biblia cuenta que Dios destrozó Nínive, el trono de los poderosos reyes asirios. Pero esta no fue la primera aniquilación. Mucho antes, Yahvé había arrasado una civilización entera. No se menciona su nombre ni siquiera una sola vez en la Biblia, pero se llamaban sumerios y fueron los primeros en contar la historia de una gran inundación. Es una de las historias bíblicas más familiares, la saga del Arca de Noé. Un Dios furioso, un barco de madera, un diluvio. Es la historia de Noé y su familia escapando en el arca con cada especie de animal y sobreviviendo al castigo de la inundación mientras la humanidad es destrozada. Es un cuento primordial, removiendo nuestros temores y esperanzas más profundos. Es un cuento que se halla en la Biblia, pero también en otro texto antiguo, un texto descubierto en las ruinas de Sumeria. A principios de este siglo, se tradujeron algunas tablas encontradas en Mesopotamia. Revelaron la leyenda más antigua de un diluvio catastrófico. La primera epopeya escrita del mundo es el relato del rey mítico Gilgamesh. Este cuento de una inundación desastrosa precede a la versión bíblica al menos en 2000 años. Durante 7 días y 7 noches, el diluvio barrió la tierra. La gran arca fue desplazada de un lado a otro por los ventarrones. En la versión de Gilgamesh, el arca se encalla contra una montaña. El marinero suelta pájaros, así que el relato tiene un fin misteriosamente similar al de la Biblia. Es un cuento fabuloso. Hace más de 5000 años, la historia de un gran diluvio se contó aquí por primera vez en las antiguas ciudades de Sumeria, Uruk, Gerido y Ur. En Sumeria encontramos los orígenes de casi todo aquello que marca la civilización. Ellos inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumeria, la primera civilización de la Tierra. En una tierra sin piedra, los sumerios inventaron ladrillos de barro, como los que todavía se fabrican y se utilizan hoy en día. Y de estos sencillos bloques erigieron los primeros grandes monumentos, llamados zigurats, templos imponentes que alcanzaban gran altura. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos e incluso el adolescente problemático. ¿A dónde has ido? No he ido a ningún sitio. Si no has ido a ningún sitio, ¿por qué pierdes el tiempo? Vete a la escuela, ponte ante tu profesor, recita tus deberes, escribe tu tablilla. ¿Lo has entendido? Nosotros conocemos de los sumerios sus inventos sorprendentes y sus vidas cotidianas gracias a su innovación más impresionante, la escritura.
Conocemos sus leyendas antiguas y sus secretos íntimos porque alguien los puso por escrito. Era algo que nadie había hecho antes. Es una ventana, pero una ventana compuesta de muchos cristales, algunos de los cuales son transparentes y otros no. Nos falta mucho más de lo que tenemos, aunque en algunos casos lo que hay es espectacular. Siempre hemos de tener presente que hay partes de la vida cotidiana que nunca podremos ver porque corresponden a gente de escasa importancia para aquellos que escribían las tablillas. Hace 5000 años, un sumerio grabó sus historias en el barro, proporcionándonos una mirada al mundo en el nacimiento de la civilización. En cuanto a su personalidad, los sumerios eran en algunos aspectos muy parecidos a nosotros. Les importaba conocer a la gente, beber cerveza, etc. Y había varias colecciones de poesía que relatan los preparativos de una mujer para su amante, y cómo se viste y se lava y espera que llegue su amante. Hay tanta evidencia extraordinaria en esas tablillas de barro que no está siendo absorbida rápidamente debido a que es tan extraordinaria. Siempre hemos pensado que Moisés escribió el Génesis, como yo lo entiendo, cerca de 1250 años antes de Cristo. Esto es lo que siempre he leído. Y sin embargo, el Génesis está escrito en las tablillas de barro, palabra por palabra, 2000 años, más de 2000 años antes de que se escribiera la Biblia. Todo, hasta Adán y Eva y todos los nombres de los hijos e hijas y todo lo que surgió allí y todo el espectro de cosas del Génesis, y todo estaba escrito antes de que Moisés lo escribiera. Es un hecho. La historia de Noé y el arca de Noé son tomadas directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es ubicuo en todo el mundo antiguo, con más de 200 diversas citas en diversos periodos y épocas. Sin embargo, llegamos a fuentes tan lejanas como la epopeya de Gilgamesh, de origen precristiano, escrito en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación ordenada por Dios, un arca de animales salvados sobre él, e incluso el lanzamiento y el regreso de la paloma. Todo esto en común con la historia bíblica, entre muchas otras semejanzas. Y luego hay una historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia alrededor de 2250 a.C. Cuando nació Sargón fue puesto en una canasta para evitar el infanticidio y dejado a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido como el dador de ley, el dador de 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue dada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un dador de ley en una larga línea de dadores de ley en una historia mitológica. En India, Mao fue el gran dador de ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Mano, Minos, Mises, Moisés. Y hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro de los muertos egipcio. En lo que en el libro de los muertos se leía: no he robado, se convirtió en no robarás; no he matado, se convirtió en no matarás; no he dicho las mentiras, se convirtió en no mentirás, etc. A decir verdad, la religión egipcia es la base fundamental de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, sentencia definitiva, el alumbramiento virginal y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, la gran inundación, la Pascua, la Navidad, la Pascua de los judíos y mucho más, son todo atributos de ideas egipcias. Preceden al cristianismo y al judaísmo en mucho tiempo. San Justino, uno de los primeros historiadores y defensores del cristianismo, escribió: cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin una unión sexual, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, no proponemos nada diferente a lo que creen los llamados hijos de Júpiter. En un escrito diferente, San Justino dijo:
nacido de una virgen. Acepte esto en común con lo que usted cree de Perseo. Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo similar que era el cristianismo de las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una solución. En lo que a él se refería, el diablo lo hizo. El diablo tenía la previsión de anteponerse a Cristo y creó estas características en el mundo pagano. El libro era una guía sobre cómo debían vivir los exiliados de Judea, no una historia en sentido literal. Hoy en día, muchos escépticos se preguntan si las historias de la Biblia contienen algo de verdad. Son ciertas en parte y en parte no. En otras palabras, los escritores bíblicos querían ilustrar los hechos, aclarar su significado tal como ellos lo entendían. La gente actual decimos, un momento, queremos saber lo que pasó en realidad. Para nosotros, escépticos o no, la pregunta suele ser si una historia que no es verdadera en todos sus detalles puede ser moralmente edificante. La respuesta es sí. La Biblia no tiene por qué ser cierta literalmente en todos sus detalles para ser verdadera en otros sentidos. Las historias contaban que el padre de todos los judíos era Abraham. Abraham nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Según el libro judío de la tradición y la ley, el Talmud, la gente del país de Abraham adoraba el cielo, y cada ciudad adoraba un cuerpo celeste distinto. El padre de Abraham fabricaba y vendía ídolos a la gente de la ciudad de Ur. Pero Abraham no podía aceptar las ideas religiosas de su padre. Hay una leyenda muy famosa que dice que cuando Abraham era un muchacho, su padre, Terah, tenía una tienda que estaba llena de ídolos. Un día le dijo a su hijo, vigílame la tienda un momento, voy a salir. Cuando volvió, se encontró con que todos los ídolos de la tienda estaban rotos, menos el más grande, que tenía un bastón de madera en las manos. El padre dijo a Abraham, ¿qué ha pasado? Te dejé a cargo de la tienda. ¿Qué ha pasado? Abraham dijo, no te enfades conmigo. Este Dios más grande ha destruido a todos los demás. Su padre dijo, ¿te has vuelto loco? Si son de madera y piedra. Y Abraham dijo, ajá, precisamente, solo son madera y piedra, y esta historia viene a decirnos que fue Abraham el primero en descubrir que había un solo Dios en el universo, que Dios creó el cielo y la tierra y no al revés. Según las historias, cuando Abraham empezó a decir que creía en un solo Dios que regía el universo, ese Dios le dio una misión. Y el Señor dijo a Abraham, dejarás tu país, tu familia y la casa de tu padre, y te irás a un país que yo te mostraré, y lo convertiré en una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. La historia dice que Dios guió a Abraham hasta una tierra cercana a Egipto llamada Canaán.